¿Cómo estás? Le mandamos. ¿Todo tranquilo usted? Yo también. Entre todo. Hasta la semana que viene vamos a estar tranquilos. El problema será el mes que viene. Pero será un problema no de ahora. ¿Algún día en particular? No sé, para mí todos los días son de pura adrenalina. Algunos son días casi feocromocitómicos. Pero bueno, hay que seguir. Es lo que hay. Es lo que tenemos, Así que entre lo que uno va armando y lo que de alrededor vamos teniendo, uno va esquivando banquinas, caminos de tierra, pólvora, humo de fuegos y demás hierbas, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Bueno, vamos a hablar un poquito de infecciones urinarias, algunas cositas, a ver qué me piden acá. Bueno, infecciones urinarias, obviamente ustedes ya las vieron en un montón de materias, supongo. Así que esto también será un repaso, como todos los temas que vamos viendo. Mañana hablaremos de diarreas, así ya vamos cerrando un poquito todos los temas más importantes. ¿Qué tenemos que saber de infecciones urinarias? Que lo más importante en este contexto es una adecuada toma de la muestra, porque indicar el antibiótico no es tan difícil. Tomo la muestra, la mando a analizar, me mandan el resultado, género, especie, antibiograma, indico el antibiótico y es como que se acaba la historia. Y por ahí la historia recién comienza. Hay que buscar siempre causas subyacentes que motiven las recurrencias, las recidivas, las cuales en personas mayores son lógicamente mucho más frecuentes. Y hay que tener algunos contextos siempre en conocimiento, que más allá de lo que significa el hallazgo de la gente, la búsqueda de por qué esa gente está presente, por qué coloniza, por qué se produce eventualmente la sintomatología o no, son situaciones que no siempre es fácil de poder resolver o por lo menos modificar. En ese contexto vamos a tratar de identificar los principales factores de riesgo, los agentes etiológicos más frecuentes, que seguramente la gran mayoría de ustedes saben, y describir las formas clínicas más habituales de presentación, así como también cómo las diagnosticamos y las tratamos. Por un lado, tenemos que saber que puede haber una colonización asintomática de la orina que se estanca, orina que coloniza, orina que potencialmente genera la respuesta inflamatoria y por lo tanto se van a producir o no síntomas, pero que va a asociarse esto con la posibilidad de esa infección urinaria. En otras circunstancias, ya esa reacción inflamatoria genera infecciones sintomáticas de las estructuras urinarias y también de las estructuras adyacentes, por ejemplo, en la fascia perirenal. Por lo tanto, uno puede ir desde una bacteriuria asintomática a un cuadro de cistitis, a un cuadro de pielonefritis y a partir de ahí un síndrome uroséptico que tiene una mortalidad realmente significativa. Y esto cobra máxima importancia especialmente en los lactantes, en los cuales la fiebre puede ser el único signo orientador a la sospecha de una infección urinaria, y una infección urinaria en un lactante significa buscar
determinar si hay una causa anatómica que justifique esto, desde válvulas uretrales posteriores, reflujo vesicoureteral, acodaduras de uréteres. Todo esto es lo que de alguna manera requiere de una intervención a veces quirúrgica para modificar justamente una anatomía que condiciona y explica las recurrencias que estos chiquitos pueden llegar a tener. Ahora, desde el punto de vista de la definición, sabemos que es una causa bacteriana que se encuentra dentro de las más frecuentes y que justamente es una de las que más comúnmente lleva a la prescripción de antibióticos. ¿Cuáles son los uropatógenos más habitualmente asociados a estos? Por supuesto, los relacionados con la flora rectal. A partir de ahí colonizan la uretra, el área periuretral. Muchas veces puede haber alteraciones de la flora vaginal normal, especialmente por la alteración de la presencia de lactobacilos productores justamente de H2O2, ¿no? del peróxido de oxígeno, que predisponen a la colonización. Y a partir de ahí, los microorganismos ascienden por la vejiga. Esto justifica claramente que en todas las estadísticas tengamos a Escherichia coli como el agente bacteriano más frecuente que uno encuentra en las infecciones adquiridas en la comunidad, esporádicas y habitualmente no complicadas. Otro agente que está en cierto porcentaje prevalente, especialmente en mujeres jóvenes, es el Staphylococcus saprophyticus. En las estadísticas puede estar hasta en un 10-15% de los reportes. Y la presencia de enterococos, de Klebsiella, de Proteus, tiene que hacernos pensar que subyacentemente puede haber alguna situación de litiasis o un tumor que justifica la presencia de estos agentes bacterianos. Por lo tanto, a la gente hay que darle importancia porque puede ser de alguna manera también centinela de algo subyacente que pueda de alguna manera predisponer a esta situación. Sabemos que la virulencia de Escherichia coli está dada particularmente por su antígeno O, el polisacárido capsular, y esto lo protege frente a la fagocitosis y a la actividad del complemento. Entre lo que es polimicrobiano, también hay que tener en cuenta, y esto sí no es fácil de poder diagnosticar, la presencia de anaerobios, especialmente Bacteroides fragilis, los cuales en general pueden asociarse a la presencia de afectación, de alteraciones anatómicas, tales como la presencia de fístulas intestino-urinarias. Recuperar un anaerobio de un chorro medio sabemos que no es factible, porque justamente cualquier presencia de oxígeno altera la posibilidad de encontrarnos con un anaerobio. Por lo tanto, en ese contexto, la toma de la muestra en general tiene que hacerse a través de la punción suprapúbica. En el caso de encontrarnos con cándida, que por supuesto está dentro de las levaduras más frecuentes relacionadas con inmunodepresión, esto se va a asociar con la presencia de sondas permanentes, con el uso de antibióticos, y todo esto ya lo vimos cuando hablamos de las micosis oportunistas, como cándida, ante cualquier alteración que se pueda producir anátomo-fisiológicamente, tiene entonces la posibilidad de reaparecer. En los pacientes añosos, sea los que llegan en forma ambulatoria, pero también en internados en residencias de cuidados crónicos, sigue siendo Escherichia coli el predominante, pero también tengamos en cuenta otras enterobacterias, entre ellas Proteus, también Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Enterococo, etc. Por otro lado, en los pacientes sondados, ahí empieza toda otra problemática. Cuando esa sonda tiene relativamente poco tiempo de colocación, especialmente menos de 30 días, el agente también sigue siendo en alto porcentaje, pero no tanto como en las otras situaciones, Escherichia coli. Pero acá también se agregan otras enterobacterias, como el grupo KES, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas.
Acinetobacter, etc. Y en los también sondados, las sondas se cubren de biopelículas y eso determina justamente que también el porcentaje de cándida que vamos a encontrar en estos pacientes puede ser relativamente significativo. Ahora, cuando ya una sonda lleva más de 20, 30 días de colocada, prácticamente todas las sondas están infectadas. Y en ese contexto etiológico, esto suele ser bastante polimicrobiano, lo cual hace que a todos los agentes que mencionamos se puedan agregar algunos que no son tan habituales en los pacientes, por supuesto, inmunocompetentes, que no requieren el uso de sondas, tales como Proteus, tanto Mirabilis Tuartis, Murganella, Providencia, etc. Ahora, uno tiene que saber que hay factores de riesgo. En las infecciones urinarias adquiridas en la comunidad, esto es mucho más frecuente en el sexo femenino, está asociado, según distintos estudios, a las relaciones sexuales y también al uso de cremas espermaticidas con o sin el agregado de un diafragma colocado. En este contexto también el antecedente de una infección urinaria reciente, familiares de primer grado, podrían tener alguna influencia en cuanto a esa predisposición, y también se ha estudiado que la presencia de nuevas parejas sexuales en el año previo es un factor que aumenta la porcentualidad justamente de infecciones urinarias. En los pacientes sondados, en los añosos y en los niños, esto cobra vital importancia. Entonces, en los añosos, los antecedentes de infecciones del tracto urinario previas, especialmente en las mujeres de 55 a 75 años de edad, es decir, ya posmenopáusicas, vamos a tener mayor situaciones de riesgo en cuanto a la recurrencia. Y esto se da muchas veces por incontinencia urinaria, por prolapso, por cistocele, por la presencia concomitante de diabetes, las relaciones sexuales y en el varón la hipertrofia prostática. Por eso yo siempre recomiendo, cuando se me consulta por algún antibiótico en función de un antibiograma en una infección urinaria, que más allá del antimicrobiano que uno pueda indicar en función de lo que me informa el laboratorio, lo importante es buscar la causa subyacente y tratar de modificar el pH, el medio, y ahí se impone específicamente en las mujeres todo lo que es la consulta ginecológica, porque la obesidad, la falta de estrógenos, prolapsos, pueden de alguna manera determinar la gran recurrencia o la importante y frecuente recidiva justamente de estos episodios. Por lo tanto, a esto hay que agregar que los pacientes internados en unidades de cuidados crónicos, alteraciones funcionales, cognitivas, secuelas de accidentes cerebrovasculares, Parkinson, demencia, debido a higiene inadecuada, trastornos miccionales, sondas vesicales colocadas, de alguna manera explican por qué es tan frecuente la recurrencia de estos episodios. Y ahí ya, lamentablemente, no siempre vamos a tener la oportunidad de un antimicrobiano que sea realmente efectivo para tratar adecuadamente a estos pacientes y más aún, evitar que estos pacientes recurran en sus episodios. ¿Qué pasa con las sondas? Y con las sondas pasa como lo que vamos a ver cuando hablemos de lo osteoarticular. Se producen biopelículas. Las biopelículas o biofilms son depósitos de proteínas con adhesinas bacterianas, producción de polímeros, sales urinarias, etcétera, que de alguna manera cubren a esta sonda y hacen que dentro de la misma, muchas veces, los microorganismos estén en una fase de tipo estacionaria, sin posibilidad de ser adecuadamente, por lo menos, tratados, porque no siempre los antimicrobianos llegan en concentraciones de biodisponibilidad adecuadas a ese interior de la biopelícula para poder, por lo tanto, actuar. Y esto también tiene que ver a veces con la duración en cuanto a la colocación de la sonda, el hecho de no recibir antibiótico-terapia sistémica, más predisposición sexo femenino, la colonización de la bolsa colectora, pacientes diabéticos,
colocación de una sonda en ambientes no quirúrgicos, ya en pacientes con algún grado de insuficiencia renal. Esto todo agrava la posibilidad como factor de riesgo para este tipo de afección. Por supuesto que en este contexto vamos a tener una cantidad de mitos que siempre uno escucha y que de alguna manera uno puede sintetizar en el hecho de la sugerencia de que usar pantalones, medivachas, tampones, toallas femeninas, andar en bicicleta, menstruación, masturbación, orinar con frecuencia, ingesta de algunas sustancias como café, té, líquidos, puede llegar a influir en esto. Y sabemos que como mitos son no más que eso, algunas circunstancias que pueden llegar a influir, pero mínimamente en todo lo que puede predisponer a un individuo a una infección del tracto urinario. Lo real y concreto es que aproximadamente un 50% de las mujeres padecen un episodio de infección del tracto urinario durante su vida, que el 25% de las mujeres adultas presentan un episodio de disuria aguda anualmente, y se ha establecido que las relaciones sexuales representan un factor de riesgo justamente para desarrollar una infección urinaria en mujeres jóvenes, siendo por lo tanto la bacteriuria más frecuente justamente en las mujeres al día siguiente de haber tenido relaciones. Esto, por supuesto, ha sido estudiado ya desde hace unos cuantos años. La bacteriuria se incrementa porcentualmente en las mujeres después de las relaciones. Ahí tendría que haber conductas, prácticas. No siempre la micción poscoito previene una cistitis, sí previene, por supuesto, otras afecciones de transmisión sexual, pero no está establecido claramente que pueda prevenir entonces un episodio de cistitis aguda. Las cremas espermaticidas con o sin diafragma serían un factor que influiría negativamente en la posibilidad de adquirir una infección, ya que altera la flora vaginal y favorece la colonización. También se han estudiado a las monjas y se ha visto que las mismas tienen menor prevalencia de bacteriuria durante la edad adulta comparada con otras poblaciones de mujeres. ¿Qué se recomienda ya de chiquitas? Por supuesto, el hábito de secarse de adelante hacia atrás y no al revés, porque justamente esto es lo que favorece entonces la llegada de la Escherichia coli y a partir de ahí el ascenso de la bacteria que termina esto en una cistitis o en una infección urinaria alta. Por ende, ya de chiquitas a las niñas se les enseña justamente de higienizarse de adelante hacia atrás. Ahora, en los adultos añosos representan el 5% de las consultas en servicios de guardia. En general, hasta un tercio de las mujeres mayores de 85 años pueden padecer un episodio de infección urinaria por año y justamente un 30-40% de las infecciones están asociadas al cuidado de la salud, es decir, en individuos internados en residencia de cuidados crónicos. El 40% de las infecciones intrahospitalarias están asociadas justamente a las sondas vesicales y justamente esto hace que la infección intrahospitalaria en pacientes sondados tenga como principal localización en general la presencia de este tipo de afección en individuos con sondas vesicales. Por supuesto que casi un cuarto de los internados, a veces en hospitales generales, pueden estar sondados y hasta un 10% justamente en los internados en instituciones de cuidados crónicos. Por lo tanto, hay también otras asociaciones que se han establecido fundamentalmente relacionadas con algún porcentual incremento transitorio del riesgo cardiovascular. La vacuna no tendría ningún tipo de influencia en este sentido. Hay que siempre pensar en el hecho de la medicación, esto lo vamos a ver después, en una mujer joven que tiene planificado, por supuesto, embarazarse,
por la posibilidad de que algún fármaco que le podamos indicar no sea justamente aconsejado durante el embarazo. Llámese, por ejemplo, alguna quinolona. Por lo tanto, esto también es importante porque también se ha valorado esta situación, justamente la exposición a fármacos durante la gestación. Ahora, desde el punto de vista de la sintomatología por la cual el paciente va a consultar, vamos a tener desde la disuria interna, micción frecuente, urgencia, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, eventualmente hematuria, en un episodio que hace a la llegada rápida de ese paciente a la consulta en función de lo agudo del cuadro. Este tipo de sintomatología suele ser muchas veces bastante sutil en personas muy jóvenes y en añosos. Ahora, cuando se presentan más de uno de estos síntomas en una mujer, la posibilidad de que se presente ya y sea confirmada posteriormente una infección del tracto urinario es de aproximadamente un 50%. Si hay una combinación específica, es decir, disuria más frecuencia, con o sin flujo o irritación vaginal, ese porcentaje se incrementa en forma notable. Por lo tanto, tendremos en ese paciente la presentación y el motivo de consulta a partir de una disuria, procesos inflamatorios, por procesos justamente a nivel de la uretra, del trígono vesical, de los labios vaginales, en general de presentación aguda. Ahora, más allá de esta sintomatología urinaria baja, que va a estar habitualmente relacionada con procesos infecciosos, no olvidemos que es sintomatología de aumento de la frecuencia miccional, tenesmo, dolor, disuria, etcétera, puede estar perfectamente asociado a una neoplasia, a un cuerpo extraño, a una litiasis, a un proceso obstructivo, a ansiedad, también a traumatismos, post-tractectomía, por fármacos, alteraciones metabólicas, etcétera. Todo esto entonces hace y obliga a pensar en otros diagnósticos diferenciales más allá del proceso infeccioso. Ahora, cuando hablamos ya de una infección que tiende a ser alta, tenemos que pensar que va a haber sintomatología sistémica, expresada por fiebre, náusea, vómitos, dolor lumbar, la puniopercusión, que siempre es lo primero que uno ve que se realiza, los cuales pueden o no estar acompañados de sintomatología baja. Es decir, puede haber un proceso de cistitis y no acompañando esto un proceso pielonefrítico o al revés. Entonces, en ese contexto de una infección del tracto urinario alta, tendremos dolor en el ángulo costovertebral, a veces acompañado o no de distensión vesical, habrá que evaluar el tamaño y sensibilidad de la próstata, habrá que hacer siempre el examen pelviano en las mujeres y de los genitales externos para ver si no hay algún factor obstructivo que justamente determine la estasis urinaria. Recuerden lo que comentamos recién en el sentido de que orina estancada, orina que se infecta. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico primero es una adecuada toma de la muestra. La muestra tiene que ser tomada a chorro medio, previa buena higiene de la zona genital, eventualmente con una sonda recién colocada, en el caso de no tener la posibilidad de esa asepsia, que es fundamental considerar para evitar contaminaciones y resultados que no sean los adecuados. Una vez obtenida esa muestra, se hace el estudio con las tiras reactivas para la orina, se evalúa el sedimento urinario, se pide, por supuesto, el urocultivo con la tipificación del germen, el recuento de colonias y el antibiograma correspondiente. Las tiras reactivas, ¿qué nos permiten en cuanto a interpretación? Por un lado, la presencia de piuria, es decir, la positividad de las esteariasas leucocitarias. Por otro lado, la presencia de nitritos. Ya la presencia de nitritos en una tira reactiva me indica que hay más de 10 unidades formadoras de colonias de básicamente enterobacterias. Las enterobacterias, recordemos, Escherichia coli, Klebsiella,
Enterobacter, Serratia, pero Escherichia coli fundamentalmente, tienen enzimas que desdoblan, reducen los nitratos a nitritos. Por lo tanto, los nitritos positivos ya nos indican que estamos seguramente en presencia de una infección urinaria y seguramente por una enterobacteria. Ahora, la ausencia de nitritos no descarta una infección urinaria. ¿Por qué? Porque hay agentes como los no fermentadores del tipo de las pseudomonas o también los cocos gram positivos como el Staphylococcus saprophyticus que no tienen las enzimas que desdoblan los nitratos y nitritos. Por lo cual, podemos tener nitritos negativos, pero eso no descarta una infección urinaria específicamente por alguno de estos agentes. Tampoco los hongos, la cándida en particular, metabolizan los nitratos a nitritos. Por ende, nitritos positivos ya son altamente, igual que las esteariasas leucocitarias, sugestivas de infección urinaria por enterobacterias. Pero la ausencia de nitritos no descarta una infección urinaria por algún otro microorganismo. Por lo tanto, la sensibilidad y especificidad de estas tiras reactivas son, de alguna manera, porcentualmente importantes, especialmente la sensibilidad, pero más aún lo es la ausencia de nitritos y de estearasas en cuanto al valor predictivo negativo que ese tipo de determinación va a tener. Harás necesario y hará falta estudiar el sedimento urinario, observar la presencia de piuria, es decir, más de leucocitos en general 5 en el campo de alto poder, en una orina no centrifugada. Por supuesto que si no hay piuria, puede haber una causa no infecciosa de esa disuria, y ahí habrá que considerar lo que dijimos previamente, un tumor, un cuerpo extraño, etc. Si hay presencia de cilindros, esto siempre me indica la presencia de una infección del tracto urinario habitualmente alta. Cuando hay hematuria, más de 5 eritrocitos, también esto me indica la gran posibilidad de encontrarnos frente a una infección del tracto urinario. En general, esta no está habitualmente presente en mujeres con uretritis o vaginitis. El urocultivo, recuento de colonias, tipificación y antibiograma son esenciales para ponerle el nombre y apellido al agente causal. Habitualmente es más de 10 a la quinta, más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro del uropatógeno, el que confirma la infección. Pero también si hay piuria y aún con un recuento inferior, hay que darle la debida importancia justamente a ese recuento. Por lo tanto, 10 a la quinta es confirmatoria, pero un valor inferior no descarta justamente estar en presencia de una infección del tracto urinario. Las imágenes habitualmente no son necesarias, y si llegara a ser necesario, el procedimiento de elección imagenológicamente hablando es justamente una tomografía computarizada. La pionefrosis perfectamente puede ser diagnosticada a través de un estudio ecográfico. ¿En qué situaciones uno solicitaría imágenes? Frente a la presencia y persistencia básicamente de fiebre, sin signo de mejoría, más allá de los 3 días de un tratamiento adecuado, o cuando ese paciente presenta 2 recurrencias de pielonefritis con síntomas a veces importantes, es decir, con una infección urinaria complicada. Dentro de las técnicas de imágenes, por lo tanto, tendremos la tomografía que nos puede mostrar perfectamente la dilatación del árbol pielocalicial, el urograma excretor, y a partir de ahí podremos clasificar los distintos cuadros clínicos en sintomáticos o asintomáticos y en la forma de presentación, como una bacteriuria asintomática, un cuadro de cistitis, que habla de lo bajo, o un cuadro de pielonefritis, que habla de lo alto. Las infecciones pueden estar, por supuesto, en una evolución de complicación o no complicadas, y las recurrencias pueden ser esporádicas o recurrentes. Cuando hablamos de bacteriuria asintomática, cuando nos encontramos con un recuento de más de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia,
en 2 muestras consecutivas de orina obtenidas por micción espontánea en una mujer, o 10 a la quinta en una muestra de orina obtenida por micción espontánea en un varón sin sintomatología. Esto es propio de la definición, por lo tanto, de bacteriuria asintomática. Ahora, si la muestra la obtenemos por sondaje vesical, ya un recuento de 10 al cuadrado es suficiente para confirmar de alguna manera esa bacteriuria asintomática. En general, en este caso, no se recomienda su investigación rutinaria, excepto en las embarazadas, ya que incrementa en 20 o 30 veces el riesgo de una pielonefritis aguda en las semanas 12 a 16 de la gesta y antes de cualquier procedimiento urológico a lo cual el paciente deba ser sometido. Este tipo de bacteriuria asintomática suele ser frecuente en las mujeres sexualmente activas. En general no persiste, pero puede ser un indicador de una infección urinaria asintomática ulterior. Ahora, ¿es igualmente frecuente con o sin embarazo? En general se considera que sí, pero en las embarazadas frecuentemente progresa a una infección sintomática debido a los cambios hormonales y anatómicos que favorecen justamente el principal factor que hace a la infección, que es la estasis urinaria. Las personas, mujeres ambulatorias mayores de 60 años, el riesgo de una bacteriuria asintomática de un 6 al 10%, varones mayores de 65 un 5%, y esto se eleva en forma significativa en hombres y mujeres mayores de 80 años en un 20 y 10% respectivamente. Los individuos internados en residencia de cuidados crónicos también tienen porcentajes relativamente importantes de este tipo de bacteriuria asintomática. Ahora, ¿el tema cuál es? Y la asociación con las ondas es justamente la bacteriuria asintomática y el cateterismo vesical, una infección asociada justamente con el cuidado de salud dentro de los que se encuentran más frecuentemente a nivel mundial. Calculándose que por cada día de colocado una sonda, aumenta entre un 3 al 8% la positividad en cuanto a una bacteriuria, y todos los pacientes prácticamente presentan bacteriuria al mes de colocada una sonda. Esto habla entonces de la necesidad justamente de un control, recambio justamente de este tipo de procedimientos. Ahora, dentro de los cuadros clínicos sintomáticos tendremos por un lado las infecciones agudas bajas, que representan la mayoría de los casos, y las altas, que si bien son más graves, por suerte en la estadística representan un porcentaje menor. Ese cuadro de cistitis aguda, casi un 90% de la estadística, está dado habitualmente por dolor, distensión vesical. Se considera en las guías la no necesidad obligatoria de un urocultivo, casi todos la hacen, y sí la tira reactiva para orina con el sedimento urinario. Ahora, en el caso de una pielonefritis, ya con sintomatología alta, con dolor, distensión abdominal, perfusión positiva, el urocultivo siempre se va a imponer, así como también el sedimento urinario, las tiras reactivas, la presencia de cilindros leucocitarios, el aumento de la proteína C reactiva, todo lo cual hace muchas veces a la necesidad de internación de estos pacientes, paciente internado, paciente que es hemocultivado. Esto sabemos que siempre es parte de cualquier protocolo de internación. Esta infección urinaria alta puede o no estar acompañada de sintomatología baja. Ahora, por otro lado, podemos tener infecciones que son único episodio sintomático, no complicado, y muchas veces esto ocurre en una mujer menopáusica, sana, no embarazada. En las complicadas, tanto altas como bajas, hay que buscar siempre la posibilidad de encontrarnos con algún factor subyacente que pueda incrementar el riesgo de un fracaso terapéutico. Y ahí entran en juego la amplia variedad de uropatógenos
que condiciona justamente esas recurrencias y a veces esos fracasos terapéuticos. En el caso de lo complicado, muchas veces vamos a tener en el varón patógenos resistentes. Muchos de estos individuos tienen factores de riesgo de inmunocompromiso, y entre los cuales el que más habitualmente se relaciona está justamente la diabetes, por un lado, así como también alteraciones anatómicas funcionales del aparato urinario. ¿Qué puede llevar a esta posibilidad? Y bueno, instrumentaciones urológicas y también el individuo trasplantado renal. ¿Cuándo hablamos de recurrencia? Hablamos cuando hay más de 2 episodios sintomáticos en 6 meses o más de 3 episodios sintomáticos en un año. Por supuesto que cada uno de los episodios debe estar comprobado microbiológicamente. ¿Qué tasa de recurrencia tenemos en general estadísticamente? Algunos consideran hasta un 27-28% dentro de los 6 meses siguientes al primer episodio y más de un 40% dentro del año de ocurrida esa infección urinaria inicial. Es más frecuente también estadísticamente la posibilidad de recurrencia si la primera infección estuvo relacionada con Escherichia coli. Algunos consideran la posibilidad de un reservorio intracelular en la vejiga. Por supuesto que son hipótesis, pero que de alguna manera pueden explicar la recurrencia en cuanto a que esta Escherichia coli sea siempre la más habitualmente recuperada en todos los antibiogramas. Por otro lado, en una mujer joven puede tener cistitis aguda no complicada, recurrentes, puede también padecer una pielonefritis no complicada, así como un adulto puede presentar infecciones urinarias complicadas y bacteriurias asintomáticas. ¿Qué pasa con los adultos aniosos? Habitualmente los cognitivamente normales, la presentación puede llegar a ser la de la fiebre, la disuria, la urgencia, la hematuria. Habrá que hacer diagnósticos diferenciales con dolores abdominales bajos, con procesos como puede ser dolor lumbar, constipación, otro factor que a veces se asocia a este tipo de episodios. En los internados en residencias crónicas, no siempre hay manifestaciones genitourinarias claras, hay una alta presencia así de piuria y bacteriuria, y muchas veces estos pacientes ni siquiera están sondados. Ahora, lo que sí nos va a dar la idea y la sospecha de estar en presencia de este tipo de cuadros es justamente cuando hay más de 2 o 3 síntomas presentes, como es la fiebre, escalofríos, un empeoramiento del dolor, de la urgencia, frecuencia miccional, dolor suprapúbico o en flanco. Todo esto entonces hace la sospecha clínica de la presencia de una infección del tracto urinario alto. Estos pacientes incluso van a presentar alteraciones en las características del color, de la turbidez de la orina, y como pasa con las neumonías, a veces empeoran justamente su estado cognitivo, mental, funcional. A esto también hay que asignarle la importancia debida. ¿Qué pasa en los pacientes cuando están sondados? Estos pacientes en el curso de esa evolución también, especialmente en pacientes aniosos, puede presentar fiebre, dolor lumbar, alteración de la conciencia e incluso hematurias agudas. Esto tiene importancia porque muchas veces ocurren estos episodios frente a la remoción del catéter horas antes, en la cual ese proceso irritativo, inflamatorio, genera justamente la aparición de disuria, de urgencia y aumento de la frecuencia miccional, así como dolor suprapúbico. Con lo cual, hechos estas consideraciones desde el punto de vista diagnóstico, que no son muchos los signos y síntomas a veces orientadores, pero sí de importancia cuando los mismos están presentes, habrá que evaluar la antibioticoterapia más adecuada para cada uno de estos procesos.
En el caso de la bacteriuria sintomática, ya vimos que no se requiere de tratamiento, excepto en el caso de las embarazadas y previo a un procedimiento urológico. Por eso, no se ha demostrado beneficio sustentable en la morbilidad ni en la mortalidad el hecho de tratar una bacteriuria sintomática en individuos que no lo justifican. Ahora sí, deben tratarse con antibióticos las embarazadas y antes de procedimientos urológicos, como recién les mencioné. Por lo tanto, la idea de tratar a las gestantes con bacteriuria sintomática es como objetivo la desaparición de la bacteriuria, la disminución de la incidencia de pielonefritis, la reducción de la tasa de partos pretérminos y de recién nacido de bajo peso para la edad gestacional. ¿Y con qué se las trata? Habitualmente se las trata con amoxicilina o la combinación amoxiclavulanato durante un periodo de 3 a 7 días. Entonces, esta es la indicación de la mayoría de los protocolos con respecto al tratamiento de la bacteriuria asintomática en una gestante. También se puede utilizar la nitrofurantoína, así como dosis única. Hoy en día no es fácil de conseguir, pero sí todavía algunos sobres de 3 gramos como dosis única de fosfomicina es una de las posibilidades a indicar. Ahora, por supuesto que siempre se plantea cuál puede ser el esquema más efectivo y seguro, y todos siguen considerando entonces amoxicilina y nitrofurantoína como lo más habitual. Tiempo de tratamiento 5 a 7 días. Esto está refrendado por cantidad de artículos con cantidad justamente de mujeres que han sido evaluadas al respecto. Posteriormente, el urocultivo de control, una vez terminado el tratamiento a la semana, y el urocultivo mensual. En el caso de reiteración de estos cuadros, es decir, cuando hay más de 2 episodios de bacteriuria sintomática, se recomienda el tratamiento supresivo, indicando nitrofurantoína o cefalexina en dosis única, habitualmente de administración nocturna. Cefalexina o cefadroxino, como yo siempre digo, cefadroxino tiene vida media más prolongada y en ese contexto ofrece mayor tiempo de presencia entonces sérica del antimicrobiano. La cefalexina es la más barata, la que habitualmente está en la farmacia de los hospitales y es la que en ese contexto más se utiliza, igual que la nitrofurantoína. Ahora, se considera el tratamiento con antibióticos en mujeres que han tenido una sonda vesical y que presentan una bacteriuria 48 horas después de haberse retirado el catéter. En el caso de la cistitis, el tratamiento empírico es de 3 días. Vía oral, como dije, en los protocolos no se sugiere el urocultivo y en ese contexto la indicación es trimetoprima sulfametoxazol, habitualmente en los comprimidos de doble concentración, durante 3 días. Las tasas de locales de resistencia en nuestro medio son inferiores a un 20%. Ahora, también se puede utilizar, en el caso de cistitis, nitrofurantoína, también durante un tiempo de 3 o eventualmente 5 días, o una dosis única de fosfomicina. También en este contexto, siempre valorar el estado de suficiencia renal, especialmente en personas mayores. Estamos hablando de cistitis agudas no complicadas. En el caso también de poderse indicar, o hoy en día se indica mucho, fluoroquinolonas, del tipo de la Levo, una vez por día, o Cipro 2 veces por día, son altamente efectivas para tratamientos de 3 días. Pero recuerden, en el caso de planificación de embarazo, hay que tener cierto recaudo antes de indicar una quinolona. La tasa de resistencia de Escherichia coli a la ciprofloxacina en los últimos años se ha incrementado en forma importante, especialmente en países como Estados Unidos, razón por la cual también se empieza a tener cierto cuidado en cuanto a su uso así diseminado. No deberían utilizarse en este contexto de cistitis amoxicilina ni ampicilina
ya que no han demostrado una alta eficacia y sí hay una alta prevalencia de resistencia microbiana.